Hola a todos, esto es la parte 2 del episodio sobre cómo será el mundo después del COVID-19. De Uruguay en pandemia, estamos en Corona Vivos, un podcast del 28. En la primera parte sobre este tema hablamos con Gabriel de la Coste y hoy vamos a intercambiar con Lucía Pitaluga. Ella es economista especializada en economía del desarrollo, investigadora y docente de la UDELAR. Trabajó en la Dirección de Planificación de la OPP, en la Coordinación General de las Áreas de Planificación Estratégica, de Prospectiva y de Análisis Estadístico. También fue consultora para la Intendencia de Montevideo en su ejercicio prospectivo de Montevideo del Mañana. Hoy estamos con Gaby. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Qué haces, Gaby? Mariana también nos acompaña. Buenas, ¿cómo están? También estamos con Nahue. Buenas a todos y a todas, espero que anden muy bien. Y detrás de micro estamos con Mateo. Buenas, hola. El COVID-19 se esparce por el mundo, sin discriminar color, régimen político ni sistema económico imperante en cada país. Sin embargo, hay países a los que aparentemente agarró mejor parados que a otros y las millones de personas del planeta dependemos de las respuestas de nuestros propios gobiernos, con resultados muy distintos y desigualdades muy evidentes. ¿Qué rol está jugando la gobernanza mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, y cuáles estarían siendo sus principales dificultades y oportunidades en este momento? Esto fue lo que ella nos comentó. Los países tratan de resolver sus propios problemas aisladamente, país por país. Es aparentemente una gran contradicción esta tendencia al aislamiento de los países y no hacia buscar soluciones globales a esta crisis sanitaria. La situación de los países africanos es una situación que marca la evidencia de que esta pandemia tenemos que salir con una solución de cooperación internacional. Fíjate que un experto de la OMS, experto en sanidad en los países africanos, dice que cada uno de los países africanos debe tener un laboratorio, apenas uno o dos laboratorios capaces de hacer los análisis, los test para el coronavirus. La pandemia todavía no llegó a África, todavía no se sabe exactamente por qué, pero va a llegar, es obvio que va a llegar. Estos, tienen una infraestructura sanitaria mucho más débil que todos los otros países, hasta de los países latinoamericanos peor provistos. Si la pandemia se expande a África, obviamente va a tener un efecto de presión migratoria sobre los países europeos y eso va a afectarlos. Entonces hay que tener, creo que ya es el momento de poder levantar la cabeza y ver cómo vamos a resolver esto. Hay una responsabilidad global de no solamente por los derechos humanos básicos, sino porque evidentemente esta pandemia nos está señalando, está dando luz a que esto es un problema que si afecta a uno, afecta a otro. Estamos interrelacionados, nos hemos cansado de decirlo, pero acá está la evidencia y hay que aprovechar este momento en el que todo el mundo está consciente de esta interrelación, de cómo desde Wuhan viene al pulmón de un uruguayo ese virus, es evidente, y hay que aprovechar estos momentos de crisis para poner conceptos difíciles como es esta interrelación y la necesaria exigencia de los ciudadanos, de exigirles a nuestros políticos que busquen soluciones globales. Yo lo que quería aclarar un poco respecto a este punto es lo que menciona Lucía sobre África. En un artículo del 7 de abril de la Organización Mundial de la Salud destacan que al 7 de abril el número de confirmados de COVID-19 en África era de más de 10.000 con más de 500 muertos. Bueno, es verdad que comparado a otras regiones el virus como que se ha expandido lentamente, pero la infección en realidad tiene un carácter exponencial, o sea, esa famosa curva que todos decimos que tenemos que achatar, en realidad en África está lejos de achatarse y se continúa expandiendo. Bueno, el virus llegó a África por medio de personas que viajaron desde puntos calientes de la infección en Asia, Europa y Estados Unidos, y el primer caso de COVID-19 en África se registró en Egipto el 14 de febrero. Y desde ahí hay 52 países que han reportado casos.
primero fue a las capitales y después como que se expandió al interior, igual que pasó acá, ¿no? Creo que es importante destacar también la emergencia sanitaria en la que vive África habitualmente, digamos, sin pandemia, que bueno, tienen una amplia carencia de acceso al agua potable, condiciones de higiene que no están buenas, falta de acceso en general a medicamentos y a vacunas. Bueno, y en este contexto también a África le pasa que no pueden testear a todo el mundo, por lo que los números que se manejan sobre la cantidad de personas infectadas son simplemente casos confirmados, pero en realidad se cree que el virus está mucho más expandido, un poco como pasa acá también, ¿no? Que al no testear masivamente no sabemos a ciencia cierta cuántas personas tienen el virus. Y otra cosa que me interesaba destacar de esto que decía Lucía sobre África es que muchas veces la respuesta a la infección depende, además de las características de la población, por ejemplo del ambiente, como decía Lucía, que quizás la temperatura puede ser lo que está influyendo, también lo que comemos y también el background genético que tenemos. Y en este sentido impacta que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que hay lugares donde la población afroamericana es del 13%, sin embargo, los infectados de COVID-19 son el 33% afroamericanos. Esto estaría sugiriendo que quizás, no estoy diciendo que sí porque nadie lo sabe al día de hoy, pero quizás puede existir un tropismo del virus por gente con un background genético afro, digamos. Entonces creo que se está como subestimando la situación de África y tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, y lo otro que me llamó la atención también de lo que mencionaba Lucía, y que coincido en parte, es que ella decía, bueno, esto se ha visto como los países lo están solucionando a fronteras cerradas, digamos, cerramos las fronteras y que cada uno solucione como pueda, digamos, esta pandemia. Pero no hay que olvidarse también de la colaboración de los médicos brigadistas cubanos, ¿no? Que, bueno, los cubanos se caracterizan por la solidaridad y el envío de médicos a distintos países, pero en este contexto de pandemia, los cubanos enviaron brigadistas a 21 países, incluso a Italia, que Italia fue un foco mundial de esta pandemia y le ha votado siempre a favor del bloqueo a Cuba en Naciones Unidas y sin embargo recibió ayuda humanitaria de los médicos cubanos cuando el resto del mundo les daba la espalda en plena crisis sanitaria. Otro ejemplo de esa cooperación internacional fue acá en la región, para mí fue bastante particular, que fue entre Colombia y Venezuela. Colombia tuvo la particularidad de que hay una máquina que se utiliza para hacer más rápido más test, que es una máquina que extrae el ácido ribonucleico, el ARN del virus, y con eso se puede hacer más exámenes en menos tiempo. Esa máquina se le rompe a Colombia en la segunda semana de la explosión de la pandemia en Latinoamérica y Venezuela le intenta donar 2 máquinas, porque recién estaba pidiendo a China, y la cosa es que Venezuela decide darle a un país hermano, a un país que está al lado y al país que más venezolanos tiene en el mundo en este momento, además de Venezuela, debido a las migraciones, le decide donar 2 máquinas y Colombia, como no reconoce el gobierno de Maduro, no aceptó las donaciones. Tuvo que esperar a que la Organización Panamericana de la Salud mediara para poder recibir esas donaciones, enlenteciendo bastante lo que podría haber sido una mayor capacidad de hacer test en una población que hoy ya tiene muchos infectados y que fue uno de los países que más demoró en llevar a la cuarentena a sus ciudadanos. Esto ejemplifica lo que dice Lucía de la falta de cooperación no como una regla y que hay ciertos países que están tendiendo a pensar en la cooperación como una forma de que de esta salimos entre todos o no salimos, y hay otros que siguen tapados con los lentes de tal vez de la ideología y de las diferencias políticas que pueden tener para su región. Es interesante esto que decís, Flor, porque reconocer que estamos en un momento, o por lo menos pre-COVID, donde la gobernanza mundial está en tensión, toda la crisis comercial entre China, Estados Unidos, la multipolaridad, que es todo un nuevo momento, ¿no? Después de toda la Guerra Fría, la bipolaridad, después de la clásica hegemonía que ejerció Estados Unidos sobre el resto del mundo, y ahora en este escenario donde se reconoce esta multipolaridad y de división Rusia, China, Estados Unidos, el rol que juegan los otros países, la Unión Europea que está desdibujada. Entonces, claramente esta pandemia encuentra al mundo en una situación donde el rol de la gobernanza mundial está muy desdibujado, donde el rol de las Naciones Unidas está por el propio presidente de Estados Unidos deslegitimado, desfinanciando a la OMS, que hoy está jugando un rol de rectoría en las políticas sanitarias mundiales. Entonces, es muy bueno el punto de Lucía y lo que están aportando ustedes, porque realmente es un punto de
inflexión en cómo va a continuar después de esto, donde ya está demostrado de que algunas rectorías internacionales son importantes y son necesarias para paliar la pandemia, y que realmente somos un mundo interdependiente y hiperglobalizado, y que por más que tengamos políticas restrictivas hacia adentro, igual dependemos o vamos a seguir dependiendo de la afuera. Sí, como para también destacar esto un poco lo que decía Flor, a mí me llama la atención o como para remarcar cómo a veces se acusa mucho de la ideologización de la izquierda cuando hace críticas y cosas a gobiernos, y de repente nos encontramos como en el caso de Venezuela, que por una cuestión ideológica no acepta la ayuda humanitaria que le ofrece un país tan acusado en la región, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener al respecto. Entonces, de repente, cómo juega la ideologización, incluso en aquellos que dicen no estar ideologizados. Entre la diversidad de propuestas políticas que se vienen llevando adelante en los países y otras que están en discusión, se confirmó el protagonismo que debe tener el Estado y hasta se reavivó el debate sobre la renta básica universal. A ella le preguntamos qué opinión tenía al respecto. Y aquí obviamente el Estado tiene que tener un papel esencial, tiene que ser central, tiene que ser un héroe, ser el principal generador de oportunidades. Hay oportunidades, hay todo el sistema de cuidados donde se generan muchas oportunidades de trabajo. Hay lo que se llama la economía verde, que genera muchas oportunidades de trabajo. Hay que ir a ver cuáles son las capacidades necesarias y los trabajos posibles, pero evidentemente que medidas como la renta básica universal tienen que estar ligadas dentro de un paquete más grande de generación de capacidades de trabajo digno, obviamente. La crisis económica en este momento es la que, digamos, la más terrible de todas, en el sentido de que las desigualdades que ya existían se le agregan las desigualdades que está generando esta pandemia, y todavía no sabemos los efectos concretos económicos que va a tener. Obviamente que va a depender mucho de cómo actúa el Estado, o sea, qué es lo que van a hacer los Estados, cuáles son las acciones concretas mirando en el mediano y en el largo plazo. Ustedes me preguntaban sobre la renta básica universal, y yo sin duda obviamente que creo que es una muy buena medida, pero es una medida que resuelve muy poco del problema, en el sentido de que hay un mínimo donde tiene que ser un derecho básico, poder tener esa cierta libertad para poder elegir algunas opciones, pero esto es una medida que tiene que ir con un paquete de medidas, porque esta no puede, desde mi punto de vista, no puede ser vista como una política redistributiva del ingreso, tiene que ser más bien como una política predistributiva, ¿no? Y tiene que ser encarada como una medida dentro de un paquete vista desde la generación de valores y la generación de empleo. Entonces, es algo que ayuda, pero para poder salir adelante, para poder ver qué puedo estudiar, qué puedo hacer, ¿no? qué capacidades puedo generar. Resuelve muy poco, aunque es básico y es un derecho básico, pero es lo mínimo, ¿no? Y entonces hay que pensar en que digamos que el individuo es mucho más que esa renta básica. Interesante esto que nos dice Lucía con respecto a una política de este sentido de la renta básica como solitaria, podría no ser eficiente. Eso también lo comentábamos en el episodio con Mauricio de Rosa sobre las políticas y las medidas económicas que implementa el gobierno de la calle como insuficientes y que tienen un alcance limitado para el tamaño de la crisis que estamos enfrentando. Y en ese sentido, Lucía refuerza un poco ese concepto, ¿no? Que si bien la renta básica la considera una medida justa y que puede ayudar en cierto sentido, en soledad o únicamente no contempla todas las características que hay que paliar en esta crisis. También la Facultad de Ciencias Económicas, como también lo adelantaba Mauri, ha hecho aportes en ese sentido, el PIT-CNT, el Frente Amplio también, con respecto a ampliar las asignaciones y no necesariamente dar una canasta, sino que utilizar las estructuras que ya existen, ¿no? Y que dejó institucionalmente planteado el Frente Amplio en sus gobiernos para mejorar las medidas económicas. Bueno, no fueron las decisiones que tomó este gobierno, y por eso el análisis que hacía Mauricio en nuestro episodio sobre este punto de la insuficiencia, y que también se apoya en esto que dice Lucía.
Gracias, Gaby. Seguimos hablando con Lucía. Ella, como les comentamos, ha colaborado como referente académica en estudios de prospectiva para Montevideo y para el Uruguay, en donde distintos actores sociales y políticos se sientan a pensar la ciudad y el país de acá a 20 o 30 años. Le consultamos sobre qué cree ella de cómo se van a ver afectados estos planes con la irrupción del coronavirus y qué oportunidades y desafíos visualiza para el Uruguay en el mediano y largo plazo. Fíjate que una pandemia como la que estamos viviendo es lo que se llama un cisne negro, que es un hecho de baja probabilidad, pero de alto impacto. Entonces, sin duda, la prospectiva, y yo creo que hay mucho lugar para la prospectiva. Hay un elemento fundamental que está pasando en este momento, que es que hay una confianza de los ciudadanos en la ciencia. Se escucha muy poco a los científicos. Por ejemplo, hay unos cuantos artículos científicos que ya estaban previendo una posible pandemia ligada al coronavirus. Pero sin embargo esos artículos que están publicados en revistas internacionales fueron muy poco escuchados, porque esto tomó de sorpresa a los mejores técnicos de todos los organismos en el mundo. Pero hay un hecho positivo, que es que en este momento aumentó la confianza en la ciencia, y eso hay que aprovecharlo, que no sea solamente en este momento. Fíjate vos que en Uruguay, en investigación y desarrollo, se invierte el 0,4% del PIB, mientras que en países que realmente invierten en la ciencia y además que han tenido en esta pandemia otros resultados, que son, por ejemplo, en Corea del Sur invierte un 4%, Uruguay invierte un 0,4% y Corea del Sur invierte un 4% del PIB en investigación y desarrollo. Israel invierte un 4%, Finlandia un 3%, Irlanda un 3% y Portugal un 3%. El país latinoamericano que invierte más en investigación y desarrollo es México, con un 1%. Entonces ahí te está marcando, aunque no es todo, pero es importante porque hacer ciencia es muy costoso, ya está marcando la importancia relativa que le dan los diferentes países a la generación de conocimientos genuinos en los diferentes países. Entonces, en esta crisis, esta confianza, que no era algo que se veía antes en la ciencia, hay que aprovecharla para que no sea solamente de la coyuntura y después la gente se olvida y vuelva a esa especie de normalidad o posnormalidad o nueva normalidad, sino que se acuerde que es la ciencia un elemento fundamental para resolver estos momentos impresionantemente radicales y disruptivos que estamos viviendo en este momento. Bueno, yo quería resaltar un poco lo que dice Lucía, que es lo que decía Flo en la primera parte de este podcast, y es que es la primera vez que en el medio de una pandemia hay una fuerte confianza de los ciudadanos en la ciencia. Y lo que decía Lucía también, de que en general se escucha poco a los científicos. Y los científicos venimos diciendo muchas cosas en este tiempo, no solo con las posibles mutaciones de coronavirus que podrían dar origen a una pandemia, que como dice Lucía, ya había artículos publicados al respecto, sino también sobre el desastre ambiental, sobre contaminación y cambio climático que está provocando nuestra forma de vida, también sobre el mal uso de antibióticos y las cepas resistentes a los antibióticos que están surgiendo, y también la comunidad científica viene abogando por el uso de vacunas, pero hay organizaciones antivacunas que llevan a que se dejen de usar las vacunas y reemerjan enfermedades ya controladas. Entonces, volviendo un poco a lo que hablamos en otros episodios sobre la visión que la sociedad tiene sobre los científicos, la ciencia estudia la vida y nos atraviesa a todos. Y es verdad, hacer ciencia es muy costoso. Uruguay actualmente aporta el 0,4% de su PBI a ciencia y tecnología, pero esto no alcanza y se aspira a llegar al 1% en investigación y desarrollo. Tampoco nos tenemos que olvidar que Uruguay pasó de invertir 40 millones en el 2004, 40 millones de dólares, a 143 millones en 2010. Bueno, y en este contexto de recorte presupuestal al Estado, a la ciencia también le hicieron recortes. Por ejemplo, los 40 millones de dólares de deuda que el Estado tenía con el INIA, que es el Instituto
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Estado los pasó al Fondo Coronavirus, y PDCIVA, que es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, también sufrió un recorte de su ya magro presupuesto de un 15%. Entonces sí, es verdad, hacer ciencia es muy costoso, pero ¿cuán costoso es no hacer ciencia para un país, ¿no? Y la ciencia, el conocimiento, nos da soberanía en este sentido, porque ¿por qué en Uruguay se pudo diseñar un test para diagnosticar el COVID-19? ¿Y por qué podemos secuenciar nuestros propios genomas de nuestros primeros 10 pacientes de COVID-19? Porque había una plataforma ya generada para eso y se formaron recursos humanos. Como decía Clemente Estable, un científico, profesor, pensador uruguayo, con ciencia grande no hay país pequeño. Y bueno, porque la ciencia y el generar conocimiento nos da soberanía. Y ahora estamos a nivel mundial en una carrera por la vacuna, ¿no? Hay Estados Unidos, Inglaterra, están muchos países en esta carrera por la vacuna. Pero una vez que logremos identificar la vacuna, ¿quién creen que la va a tener primero? ¿Para qué población va a estar primero? Y para la población del país que la desarrolló. Entonces, creo que eso es un claro ejemplo de por qué es importante hacer ciencia acá en Uruguay y cómo la ciencia realmente nos da soberanía y nos mejora la vida. Está bueno poder tener el punto de vista de alguien que ya está dentro de las ciencias y que viene viviendo como con esto hace un montón de tiempo, porque también lo que nos pasa es que nos estamos dando cuenta todos de la necesidad que tiene el país de tener ciencia y todo esto que decía Mari, que yo también creo que en otros momentos se evidenciaron mucho, en Argentina, por ejemplo, se evidenció mucho en una época con el presupuesto para ciencia, cuando entró Macri, y entró como un debate muy importante sobre cuánta plata iba para la ciencia. En Argentina, que es otro país que su inversión en ciencia también le genera mucha soberanía en otras cosas, que en otros países es distinta la escala, pero me parece que agradezco también escuchar tu punto de vista, Mari. Y creo que está bueno pasar a la última pregunta que le hicimos a Lucía, que fue la misma que le hicimos a Gabriel de la Coste. ¿Cuáles eran para ella los futuros posibles que se abren campo en esta coyuntura? Un futuro posible es que esta confianza en la ciencia, que en este momento es tan real, pero que puede ser coyuntural, que los ciudadanos, las ciudadanas se olviden, pero si esto se instala como cultura, como un rasgo cultural de la confianza, se cree en la ciencia, se cree en la evidencia científica, entonces puede ser un futuro posible y puede ser una visión más optimista del futuro a partir de esta crisis. Cuando nosotros hablamos de esta crisis sanitaria, generalmente decimos que hay tres paralelas, ¿no? Es la crisis sanitaria, hay una crisis económica y una crisis climática. Y las tres están interrelacionadas. El origen del coronavirus está en la relación de las sociedades con el medio natural. Es decir, es los problemas ecológicos, la forma en cómo hemos o cómo no hemos incorporado la biosfera en nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir, nuestra forma de desplazarnos, es la que ha generado esa relación conflictiva entre el ser humano y los animales y el medio natural. Es una hipótesis con bastante fundamento, pero obviamente todavía sabemos muy poco, ¿no? Pero evidentemente que hay una relación, o por lo menos desde mi punto de vista, hay una relación bastante directa entre la ecología y la crisis sanitaria. Y de vuelta es esto de la confianza. Hace décadas que los científicos están señalando estos problemas del cambio climático y costó mucho y poco a poco, y todavía no nos damos cuenta que es insostenible la forma en que vivimos. No podemos seguir viviendo así. Y esto es otra visión positiva. Si realmente creemos en que hay una relación entre esta pandemia, que nos escondemos en nuestras casas, que nos confinamos en nuestras casas, que no podemos tener relaciones sociales, o por lo menos tenemos que tener un distanciamiento social, y esto nos va a afectar absolutamente nuestra forma de vida, y que eso tiene relación con cómo hemos incorporado el medio natural en nuestra forma de vida, la relación del humano con el medio natural. No es tiempo de cambiarlo. Y de vuelta es esa confianza en la ciencia. Y eso es otro aspecto que puede llegar a cambiar, pero siempre depende de nosotros, depende de cómo pretendemos reinventar el capitalismo.
si de aquí salimos reinventando el capitalismo. Es una visión. Yuval Harari habla, ¿no?, sobre qué sociedades estamos dispuestos a aceptar los ciudadanos en cuanto a los controles, ¿no? Y él habla de algo muy, muy interesante, que es digamos, nosotros por ahora estamos bastante acostumbrados, o no nos molesta, es que haya controles por encima de la piel. O sea, pueden saber dónde estamos, dónde nos desplazamos, cuándo estamos mirando televisión, cuánto tiempo miramos televisión, cuánto tiempo corremos, etcétera, esos controles. Pero ahora esta pandemia puede hacer, porque además está pasando en algunos países como en Corea del Sur y en China, que nos puedan controlar por debajo de la piel, porque que esto de tomarte la temperatura, tomarte el pulso, los latidos del corazón, son elementos que te controlan para saber si tenés algún síntoma, pero al mismo tiempo pueden saber lo que estás sintiendo. Puedes no querer demostrar que estás enojado y sin embargo los latidos del corazón muestran, o tu pulso. Y entonces hay ahí un futuro posible donde haya sociedades mucho más controladas, los individuos estén mucho más controlados. Y eso depende de nosotros. Tenemos que saber, por eso que es importante la prospectiva. Tenemos que saber esa posibilidad, pero también tenemos que poder decidir ser ciudadanos y ejercer nuestros derechos de ciudadanos para si queremos o no queremos ese tipo de control. Acá Lucía menciona algo que Gabriel de la Costa mencionó la vez pasada, y es un poco sobre hasta qué punto el futuro, la nueva normalidad, nos traerá los controles de parte de los gobiernos, de parte del Estado, y cómo nos empezaremos un poco cómo será este nuevo comportamiento con los nuevos controles que quedarán. De la Costa decía la vez pasada que es muy difícil que una vez que un gobierno impone ciertas medidas, después las retire por completo. Yo creo que esto que ella dice acá sobre hasta qué punto podrán controlar hasta lo que sentimos, no así para modificarlo, pero sí para saberlo, para poder manejarlo, para poder tener esa información sobre nosotros que hasta ahora pensábamos que no la iban a tener, y puede que con todo esto empiecen a tener más información del otro, ¿no? El gobierno, el Estado, el enemigo, el amigo, quien sea, de pronto puede que la empiece a llegar a tener de ahora en más. Entonces esto me parece interesante para pensar cuáles serán las nuevas libertades que estaremos tal vez luchando por tener el día de mañana. Yo, al respecto de este tema, también me pregunto por qué nos ponemos a pensar con preocupación esto cuando es el Estado que empieza a tener acceso a información digital, cuando ya lo hacen empresas privadas de gran escala, como pueden ser Facebook o Google, desde hace muchísimos años. Ya cuentan con nuestra información biométrica, ya cuentan con nuestra información de movimientos geográficos, y a nadie parece molestar. O lo que en realidad sucede es que cada vez que hay alguna detección de esa infracción de nuestra privacidad, trending topic un rato y después la gente se olvida. No sé si se acuerdan cuando WhatsApp actualizó los términos y condiciones aclarando que nos iba a grabar los mensajes de voz para mejorar el marketing digital. Y es por eso que ahora nosotros decimos algo, mandamos un mensaje de audio por WhatsApp y nos aparece la publicidad de eso que hablamos con nuestro amigo o amiga para vendérnoslo. Es porque WhatsApp nos dijo explícitamente que lo iba a hacer. A nosotros nos causó un poco de revuelo, pero al fin y al cabo lo aceptamos porque en la evaluación entendemos que igual nos sirve, entonces lo hacemos. Está muy bien que lo critiquemos sobre los gobiernos, estaría bueno también que lo empecemos a criticar sobre el uso de los privados. Sí, es muy interesante, Nahue, eso. Comparto absolutamente con respecto a que nos tenemos que hacer cada vez más preguntas en si no estamos ya viviendo en un estado vigilado, no necesariamente como estados, pero sí en una sociedad vigilada, videovigilada, autovigilada, ¿no? Donde nosotros aceptamos un montón de condiciones para hacer uso de determinados servicios que nos parece gratuitos, pero como dice una leyenda por ahí, si es gratuito, el producto sos vos. O sea, todo lo que vos das de información posiblemente es lo que se utiliza en alguna campaña de marketing por algún momento o para alguna forma de, tanto para hacer publicidad o para por lo menos vender la información a alguien que la va a necesitar. Entonces es importante saber que este mundo ya está cambiando, nosotros ya somos parte de eso, entonces hacernos la pregunta, como decís vos, es importante. De todas maneras, eso no quita de que una decisión de un Estado que tiene la legitimidad de tener el poder sobre la ciudadanía, ¿no? La legitimidad propia, y que no tiene, o no tenés, como vos como ciudadano o ciudadana no tenés la opción
decisión de vivir, de tener las condiciones o aceptar o no unas condiciones es simplemente unas reglas dadas, no es lo mismo que estar bajo una sociedad donde no es el Estado necesariamente el que genera el control, sino que son empresas. Pero es un debate muy interesante que podemos darlo en otro momento porque es parte de esta historia, de los futuros que se vienen. A mí me interesaba rescatar también, además de esto súper interesante que traían Nahue y Gaby, lo que decía Lucía sobre qué sociedad estamos dispuestos a aceptar como ciudadanos y la importancia también de ejercer nuestro derecho ciudadano para poder decir si queremos o no queremos qué tipo de control, ¿no? Porque capaz que estamos, haciendo cuarentena desde nuestras casas y no hay que olvidarse ni perder la perspectiva de que tenemos un derecho ciudadano para ejercer y que tenemos que seguir militando la sociedad que queremos. Y sin duda seguiremos militando y seguiremos construyendo nuevos lugares y en esta nueva normalidad, en este futuro, en esto que estamos haciendo. Esto también es parte de poder seguir construyendo pensamiento crítico, seguir pensando juntas cómo seremos y cómo deberemos seguir transformando esta sociedad y este Frente Amplio del cual todas somos parte para poder construir el mundo del mañana. Aprovechamos y le decimos gracias a todas las personas que nos están escuchando, todes. Especial agradecimiento a Lucía Pitaluga por regalarnos su tiempo y sus pensamientos sobre todos estos temas. Sigan escuchando los otros programas del podcast del 28 Coronavivos y el próximo episodio de Uruguay en Pandemia. Hasta la próxima.